Esto es Chelsea Road, un podcast y análisis del equipo Blue, el orgullo de Londres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Blues? Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Chelsea Road Podcast. Ya ha terminado la Copa del Mundo, ya cerramos la sección Blues en Qatar y retomamos nuestra programación habitual de episodios analizando los partidos del Chelsea. Esta semana el Chelsea ya se está preparando para regresar a la acción en la Premier League el próximo martes 27 de diciembre, donde jugarán en Stamford Bridge, cuando jueguen en Stamford Bridge, mejor dicho, ante el Bournemouth, el martes 27 de diciembre. Ya regresa a la acción en la Premier League el equipo Blue y también todos los demás equipos que forman la liga inglesa. Pero antes de retomar nuestra programación y analizar los partidos del Chelsea, las previas y las últimas noticias como tratamos de hacerlo, en esta ocasión quiero hacer un episodio homenaje a Gary Cahill, porque durante el Mundial, poco después de haber iniciado la Copa del Mundo, Gary Cahill anunciaba que se retiraba del fútbol profesional. Y yo creo que todos los que somos aficionados verdaderos del Chelsea vamos a guardar siempre en nuestra memoria las grandes actuaciones de este defensa inglés. Vamos a estar ahorita hablando un poco de su trayectoria, de por qué fue un gran jugador y por qué, en mi muy humilde opinión, se le puede considerar totalmente, sin ninguna duda, una leyenda de la institución del Chelsea. Bueno, Gary Cahill se inició como futbolista en la cantera del AFC Dronfield de su localidad natal. Entonces ahí empezó como futbolista a dar sus primeros pasos. Pero, ¿cuál fue su trayectoria? Estuvo en varios equipos, de hecho no salió de Inglaterra en su carrera futbolística. Empezó con el Aston Villa, estuvo ahí del año 2004 a 2008. Posteriormente estuvo cedido en Burnley y el Sheffield United. Después se dio a conocer, digámoslo así, en el Bolton Wanderers, donde el Chelsea lo observó. En el equipo Bolton Wanderers estuvo del año 2008 al año 2012. Y como decimos, ahí fue donde dio sus mejores actuaciones y donde el Chelsea pudo observar que realmente era un muy buen defensa. Y es precisamente en el año 2012, justo en el mercado invernal, en enero de 2012, cuando el Chelsea compra su ficha. Y ahí empieza la historia de este defensor inglés con la institución Blue. Bueno, Gary Cahill llegó en enero de 2012 y apenas unos meses después ya era campeón de la FA Cup en Inglaterra. El Chelsea jugó la final aquel año ante el Liverpool y Gary Cahill ganaba su primer FA Cup y su primer título, claro está, con el Chelsea. Antes de esa final de FA Cup, Gary Cahill, en el Chelsea tuvo muy buenas actuaciones, sobre todo en aquella semifinal de la Liga de Campeones, cuando el Chelsea enfrenta al Barcelona en Stamford Bridge. Ahí Gary Cahill fue titular, ya que digamos que él llegó a ser suplente de o John Terry o David Luiz cuando no estuvieran disponibles. Como todavía no era un jugador de tanto renombre, no era tan famoso en aquel entonces, lo compraron por ser un buen jugador, pero para ser suplente, o irlo ahí fogueando junto a John Terry o David Luiz. Entonces David Luiz en aquella semifinal frente al Barcelona no estuvo disponible y Gary Cahill tuvo una muy buena actuación ante Lionel Messi, ante Andrés Iniesta, ante Xavi Hernández, ante el mejor Barcelona de la historia y ante el que muchos dicen es el mejor equipo de la historia, el Fútbol Club Barcelona de Pep Guardiola en aquel entonces. Ese es un partido que yo recuerdo que tuvo una gran actuación Gary Cahill. Claro que ya siendo jugador del Chelsea, tuvo otros juegos en la Premier League donde lo hizo bastante bien y ahí poco a poco fue haciéndose notar ya en un equipo top de la Premier League y de Europa como lo fue el Chelsea. Entonces decíamos que apenas unos meses después de haber fichado por los Blues, Gary Cahill ya era campeón de la FA Cup. Pero lo mejor de su carrera llegó apenas también un mes después de aquella final de la FA Cup, cuando Gary Cahill
ante la lesión de John Terry y ante las dos suspensiones de John Terry y de Branislav Ivanovic en la final de la Liga de Campeones, él salta como titular en una final de Champions. Roberto Di Matteo lo escoge para hacer la pareja con David Luiz, la pareja de centrales, ya que, como decimos, dos titulares indiscutibles como Ivanovic y John Terry, que ya tenían un tiempo jugando para el Chelsea, no pueden jugar la final por sus suspensiones en la competición europea. Entonces Gary Cahill entra como titular en aquel partido y la verdad es que también lo hizo muy muy bien. Tenía escasos 5 meses de haber llegado a un equipo top y ya estaba disputando una final europea y nada más la Champions League, imagínense. Entonces muy bien lo hizo en aquel partido Gary Cahill y yo creo que ahí se consolida él ya como un jugador importante, si bien todavía no titular, ya importante en el Chelsea. Después, esa primer temporada o media primer temporada, por decirlo así, que estuvo con el Chelsea, pues ya era campeón de la FA Cup y ya era campeón de la Champions League, nada más y nada menos. En la temporada 2013 al Chelsea no le fue tan bien, de hecho solamente obtuvo un título, pero un título importante, un título europeo como fue la UEFA Europa League, o la Copa UEFA para como la conocen algunos, y Gary Cahill nuevamente es titular en aquel partido porque John Terry vuelve a estar lesionado. Ahí no fue suspendido, ahí estuvo lesionado, y en aquel partido Rafa Benítez, el entrenador de aquel entonces, lo escoge para hacer pareja con Branislav Ivanovic ahora en la defensa central. Gary Cahill siempre jugó de defensa central, claro está, pero lo escoge Rafa Benítez en aquella final para hacer pareja con Branislav Ivanovic. También lo hizo muy bien, de hecho hay una jugada al final del partido, ya que el Chelsea va ganando, que Gary Cahill le saca a Óscar Cardoso. Hay unas imágenes por ahí, se las voy a poner en el video de YouTube. Se la saca Gary Cahill a Óscar Cardoso con la puntita del pie, ya Gary Cahill tirado, Cardoso a punto de rematar. Salva el Chelsea Gary Cahill. Hay acciones defensivas que a veces no se recuerdan mucho como los goles, pero también valen la pena mencionarlas. Entonces tuvo una gran actuación en aquella final europea, su segunda final europea con el Chelsea y su segundo título europeo, la UEFA Europa League. Entonces para el 2013, apenas un año y medio después de haber llegado, ya era campeón de la Champions, campeón de la Europa League y campeón de la FA Cup, o sea, un inicio extraordinario. En el año 2014, el Chelsea no gana ningún título, pero Gary Cahill ya era un titular en el equipo de José Mourinho, porque si recuerdan, en la temporada 2013-2014, José Mourinho regresa a Stamford Bridge y creo que escoge a John Terry y a Gary Cahill, incluso encima de David Luiz, los escoge como centrales, porque en aquella temporada Mourinho ocupa más al brasileño David Luiz como mediocampista, entonces digamos que prefirió el portugués a John Terry y Gary Cahill como líderes de la defensa. Entonces, aunque no tuvo títulos aquel equipo de 2014, hizo una buena temporada y ese año Gary Cahill se va convocado por Roy Hodgson a Brasil 2014 como jugador de Inglaterra. Se me pasó mencionar hace un momento que Gary Cahill no va a la Eurocopa de 2012 porque se lesiona la mandíbula en un choque con Joe Hart en un partido amistoso contra Bélgica. Entonces, por lesión se pierde la Eurocopa 2012, aunque si no hubiera sido por eso, hubiera ido seguramente como miembro del equipo de Roy Hodgson. Pero en 2014 sí lo incluyen en la lista, va a Brasil y juega la Copa del Mundo. Aunque no le va muy bien a Inglaterra porque se va en primera ronda, pero fue mundialista Gary Cahill en 2014. En 2015, otra vez con José Mourinho de entrenador de los Blues, Gary Cahill gana la Copa de la Liga, que en aquel entonces creo que se llamaba la Capital One Cup, ahora llamada Carabao Cup por patrocinadores. Gana la Copa de la Liga y gana su Premier League, gana su primer Liga Premier, Gary Cahill con el Chelsea. Ahí ya súper consolidado en un equipo top, preferido por José Mourinho, que no es poca cosa. Sabemos que José Mourinho es especial para escoger a sus jugadores, entonces que Gary Cahill fuera escogido por Mourinho realmente nos deja ver que estaba haciendo las cosas muy bien. Entonces, en la temporada 2015 lleva 2 títulos Gary Cahill con el Chelsea, la Copa de la Liga
y la Premier League. Entonces, muy buena temporada la del 2015. 2016, cuando José Mourinho es despedido por malos resultados, llega Gus Hiddink, también ocupa mucho a Gary Cahill, aunque en esa temporada tampoco hay títulos para el equipo Blue. En fin, se va Gus Hiddink porque solamente llegó como interino y llega una de las mejores temporadas de Gary Cahill, si no es que la mejor, porque llega Antonio Conte para la temporada 16-17. Y ahí, aunque John Terry seguía en el equipo, pues ya estaba veterano, ya no estaba para grandes trotes John Terry, pero seguía siendo un líder en el equipo. Pero Antonio Conte, como todos sabemos, la leyenda de la 16-17 de aquella temporada, Antonio Conte establece la línea de 3 con César Azpilicueta, David Luiz y Gary Cahill. Y Antonio Conte, el italiano, que también es un personaje muy enérgico, muy disciplinado, escoge a Gary Cahill como capitán de aquel equipo que resulta ser campeón al final de la temporada 16-17. Entonces Gary Cahill fue líder de aquel equipo, fue líder de la defensa de 3, de línea de 3 ante David Luiz y Azpilicueta, lo escoge Antonio Conte como capitán y aquella temporada hace una gran actuación este defensor inglés Cahill, son campeones el Chelsea al final y él, junto con John Terry en las celebraciones de Stamford Bridge, levanta la Premier League. Entonces creo que yo en mi opinión creo que esta es la mejor o la segunda mejor temporada de Gary Cahill en toda su estancia en el Chelsea. Para la temporada 17-18, John Terry se va del Chelsea y Gary Cahill se establece como el capitán indiscutible de aquel equipo, todavía entrenado por Antonio Conte. En aquella temporada el Chelsea no le va nada bien, no gana pues nada más que la FA Cup, que no es poca cosa, pero pues no hizo buen papel en Champions, no hizo buen papel en Premier League, de hecho se pierde en la Champions del año siguiente por no quedar en los primeros 4, pero Antonio Conte digamos que salva la temporada al ganar la FA Cup y Gary Cahill como capitán levanta la FA Cup en Wembley derrotando al Manchester United. Entonces ahí Gary Cahill sumaba otro título ya con el Chelsea y lo levantaba, lo alzaba como capitán. Entonces veamos ahí ya cuántos títulos había ganado Cahill. No es poca cosa, otra FA Cup. Después, la temporada siguiente, la 18-19, Antonio Conte se va del equipo. El Chelsea lo despide por no muy buenos resultados y llega Maurizio Sarri. Y aquí es tristemente el principio del fin para Gary Cahill, porque Maurizio Sarri, ya estaba Antonio Rudiger, que ahorita también es otra leyenda del Chelsea, fue fichado por Antonio Conte. Ya estaba Maurizio Sarri, contaba con David Luiz, con Rudiger, con Azpilicueta y con Christensen. Maurizio Sarri prefirió a esos defensores por encima de Gary Cahill. Hasta cierto punto es comprensible porque ya estaba pues entrando en la veteranía Gary Cahill, pero creo que tampoco era para que lo dejara en la banca Sarri y no lo utilizara nunca. Llegó a jugar algunos pocos partidos de liga, Cahill con Sarri, jugó también algunos primeros juegos en la Europa League, que termina ganando ese año también el Chelsea, pero Sarri lo relegó a la banca y yo creo que no le dio el respeto que merecía. Yo creo que Sarri, el italiano, que es un personaje tranquilo hasta cierto punto, no lo hizo con ese fin, no lo hizo a propósito, pero creo que tuvo que haberse empapado más Sarri de la historia de Cahill con el Chelsea para entender que era un personaje, una leyenda, y tuvo que haberle dado más minutos porque creo que, aunque ya estaba entrando en la veteranía, Cahill todavía tenía mucho que dar. Bueno, esta temporada el Chelsea llega a la final de la Europa League, que juega con el Arsenal, y gana la Europa League, que sería el segundo título para Gary Cahill de UEFA Europa League. Un gran torneo para Gary Cahill, que hizo muy bien las cosas en esa Europa League, lo hizo bastante bien. Tuvo buena actitud. Estoy diciendo hace un momento que no jugó, pero digo que lo hizo muy bien porque tuvo buena actitud. De hecho, hubo rumores en el mercado invernal de 2019 que Cahill pudo ser fichado por la Juventus, incluso por el Inter, pero él decidió quedarse en el Chelsea. Entonces creo que lo hizo muy bien esa campaña con su actitud. Los pocos partidos que jugó lo hizo bien y a final de cuentas terminó siendo también campeón de la UEFA Europa League por segunda vez en su carrera. No es cualquier cosa, repito, no hay que restarle mérito a eso. Es cierto que él dio unos comentarios donde decía que le era difícil respetar a Sarri,
pero creo por lo que se vio que terminaron en buenos términos. En fin, ese fue el último título que Gary Cahill ganó con el Chelsea, y pues en aquella temporada, en un partido ante el Watford en Stamford Bridge, Gary Cahill se despide de la afición del Chelsea, juega su último partido en Stamford Bridge en Londres ante la afición Blue, y en un gesto muy bonito, Azpilicueta le da la banda de capitán cuando entra al campo de cambio Gary Cahill para que jugara sus últimos minutos como lo que fue un verdadero capitán del Chelsea. En total, Gary Cahill, en los 7 años que estuvo con el Chelsea, que no fue poca cosa, repito, anotó 25 goles. Y uno de los más recordados es una volea que anota, que convierte en gol con una gran volea Gary Cahill en White Hart Lane ante el Tottenham. Un golazo que, hasta donde recuerdo, él explicaba que era su mejor gol con la camiseta del Chelsea. Tuvo varios más, anotó 25. De hecho, es el club con el que más goles anotó en su carrera. 25 goles con el Chelsea. Pero ese que le anotó al Tottenham en White Hart Lane, sin duda es el que más se recuerda de Gary Cahill. Y pues bueno, antes del Mundial, él, como les comentaba, se despide. Agradece de todo corazón todo el apoyo que recibió de todos los aficionados de los clubes en los que estuvo. Y nosotros, como aficionados del Chelsea, siempre le vamos a recordar por sus muy buenas actuaciones. Creo que además de ser un gran futbolista, es un gran ser humano porque nunca se metió en polémica. A veces los defensores centrales suelen ser tipos rudos, que buscan pelea, que buscan chocar, morder al rival a veces de mala manera. Y Gary Cahill no era así. Él siempre, por lo que se veía en televisión, y yo creo que así fue, siempre iba limpio a la pelota, buscaba siempre pues ser limpio en el juego, siempre fue respetuoso con los árbitros, con los medios de comunicación nunca lo vimos exaltarse ni ser grosero, siempre fue una persona muy respetuosa, y creo que eso en estos tiempos es muy valioso que lo veamos en un futbolista. Entonces Gary Cahill cuelga las botas, se va del fútbol, se retira. Bueno, después del Chelsea, después del 2019 jugó 3 temporadas más, jugó dos temporadas más con el Crystal Palace, donde anotó solamente un gol, jugó en Premier League con el Crystal Palace, y una temporada más la jugó con el Bournemouth, ya en la segunda división. Ahí no tuvo goles, pero se retira, por decirlo así, con el Bournemouth, el equipo de los Cherries. Vamos a hacer un breve repaso nada más de su palmarés. Tuvo una Copa de la Liga de Inglaterra con el Chelsea 2015, 2 Premier League 15 y 17, 2015-2017, 2 FA Cup 2012 y 2018, y títulos internacionales, una Liga de Campeones de la UEFA, la Champions League, en el 2012, y 2 Copas UEFA o Europa League 2013 y 2019. Muchas gracias, Gary Cahill, por estos recuerdos, por toda tu entrega durante tu estancia como jugador Blue. Seguramente te vamos a seguiremos viendo a Gary Cahill como analista, incluso como entrenador, esperemos verlo después. Un gran líder, muy respetuoso, un gran jugador, sin duda alguna, concordarán ustedes conmigo, una gran leyenda de el Chelsea. Lo llevaremos en nuestro recuerdo. Se cierra el capítulo de Gary Cahill como futbolista, y es, sin duda alguna, una gran leyenda en Stamford Bridge. Bueno, pues ese es el episodio del día de hoy. Como les comento, no quería retomar la programación ya con el partido ante el Bournemouth el martes, sin haber hecho este episodio antes. Es un recuento muy sencillo de cómo fue la carrera de Cahill, cómo fue su trayectoria en el Chelsea, cuántos títulos ganó, qué ganó. Es un episodio muy sencillo, pero creo que es un homenaje también que podemos hacer aquí desde Chelsea Road Podcast a uno de los grandes jugadores de la década que ha tenido el Chelsea, que junto con John Terry fue un gran líder en ese vestuario que a veces suele ser complicado, el del Chelsea, hay que decirlo, por tantas estrellas que tiene a veces el equipo Blue, suele ser complicado manejarlo, y creo que Cahill junto con Terry y Azpilicueta, sin duda alguna, han sido 3 de los grandes líderes que ha tenido el Chelsea en estos últimos 10 o 15 años.
Entonces, pues es el episodio del día de hoy, chicos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Les recuerdo que estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y también en YouTube, donde ponemos imágenes del material que estamos compartiendo con ustedes. Les recuerdo que el martes, 27 de diciembre, el Chelsea regresa a la acción en la Premier League. Va a enfrentar al Bournemouth en Stamford Bridge, y ya el martes o a más tardar el miércoles les traeremos el análisis del partido, cómo vimos al equipo. Recordamos que el Chelsea viene de una racha no muy positiva. De hecho, ha estado jugando un poquito mal antes del Mundial. Vamos a ver si el descanso, entre comillas, le sirvió a los jugadores para reconectarse, y veamos cómo le va al equipo blue. Es todo por el día de hoy. Agradecemos mucho su preferencia. Les invitamos a que nos sigan escuchando. Suscríbanse al canal de YouTube, por favor. Claro, si es su deseo. Les agradecemos mucho nuevamente. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Hasta pronto, Blues. Y gracias nuevamente por todo, Gary Cahill. Esto es Chelsea Road, un podcast y análisis del equipo blue, el orgullo de Londres.